Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Denise Rivera González y hoy vamos a tener el primer capítulo de Neuroni. El día de hoy vamos a platicar sobre bases de neurofisiología y sobre la teoría del cable. Así que tráiganse su cafecito, espero que lo disfruten y que aprendan junto a mí. Primero vamos a hablar de la propagación de la señal eléctrica en las neuronas. ¿Pero qué es una neurona? Esta va a ser una célula nerviosa, se va a definir como la unidad básica de trabajo del sistema nervioso central y periférico. Se les va a denominar células excitables por la capacidad que tienen de ser estimuladas eléctricamente y después conducir esos potenciales de acción. Van a presentar distintas formas y tamaños, pero van a compartir características como la capacidad de recibir, procesar, integrar y transferir información de fuentes externas e internas para iniciar la mayoría de los comportamientos fisiológicos. Y como les mencioné, cada una de estas neuronas van a tener diferente forma y tamaño. Vamos a hablar sobre 3 tipos de clasificación. La primera va a ser según su número de prolongaciones. Vamos a tener las monopolares, bipolares y multipolares. Según el tamaño del axón, vamos a tener las Golgi tipo 1 y las Golgi tipo 2. Y según sus características funcionales, vamos a tener las sensitivas, las motoras y las interneuronas. Y bueno, como mencionamos en el principio, a través de estas neuronas se van a transmitir señales eléctricas. Se le van a denominar impulsos nerviosos. Estos impulsos van a viajar por toda la neurona, comenzando por las dendritas hasta llegar a los botones terminales, donde aquí se conectan con otra neurona, o con fibras musculares, o incluso con glándulas. A esta conexión de una neurona y otra se le va a llamar sinapsis. Otro concepto va a ser el de potencial de membrana. A este potencial se le va a denominar como la diferencia de voltaje a través de la membrana celular de una neurona. Se va a obtener por la separación de cargas positivas y negativas a través de la membrana celular. Para que esta pueda ocurrir se van a necesitar 2 condiciones: que exista una distribución desigual de iones de un tipo o más en toda la membrana, es decir, que va a existir un gradiente de concentración. Y 2, que la membrana sea permeable a los iones. Esta permeabilidad va a ser proporcionada por la existencia de canales en la membrana. Otro concepto va a ser el de potencial de membrana en reposo. Esto va a representar una situación de equilibrio. Va a ser el estado donde no se pueden transmitir los impulsos por las neuronas. Esto va a ser fundamental para que la neurona se pueda excitar y pueda propagar el impulso nervioso. Ahora vamos a hablar de la ecuación de Nernst. Esta va a estar hecha para calcular el potencial de equilibrio de los iones. Esto va a ser cuando los iones dejan de moverse en la membrana durante la apertura de algún canal. Se va a necesitar conocer las concentraciones intracelulares y extracelulares. Esto se va a medir por una fórmula. Va a tener una constante que va a ser más menos 61 log y se va a dividir las concentraciones intracelulares entre las extracelulares. Otra ecuación va a ser la de Goldman, Hodgkin y Katz. Con esta ecuación se va a determinar el potencial de difusión de una membrana permeable a diferentes iones. Es decir, ya cuando estos iones van a estar en movimiento por esta membrana. Se van a manejar estos 3 factores. Van a ser polaridad, permeabilidad y la concentración intracelular y extracelular de estos iones.
Para la fórmula vamos a tener una constante igual de menos 61 log. Se van a dividir toda la suma de concentración intracelular de todos los iones entre la suma de las concentraciones extracelulares de estos iones. Ahora vamos a conocer el concepto de potencial de acción denominado todo o nada. Bueno, primero vamos a definir como umbral a la intensidad mínima de corriente que se necesita para producir un potencial de acción. Vamos a decir que un estímulo débil va a necesitar una larga duración y un estímulo fuerte se va a lograr en menor duración. Esta relación entre la intensidad y la duración de un umbral se le va a conocer como curva de intensidad-duración. Vamos a tener en cuenta que este potencial de acción no se va a producir si el estímulo no llega a la magnitud del umbral. Y si este estímulo es mayor, rompe el umbral y se lleva a cabo el estímulo. Entonces, aquí es de una o de otra. O se produce el potencial de acción o no se produce. Así que con esto se transmite por todo el axón neuronal hasta su extremo, conservando el mismo tamaño. Algunos factores que van a afectar esta velocidad de propagación van a ser mayor o menor temperatura, mayor o menor diámetro y la presencia de mielina o la ausencia de mielina. También van a haber sustancias que bloquean estos canales de voltaje dependientes de sodio y de potasio. El canal de sodio va a ser bloqueado por la tetrodotoxina y los canales de potasio van a ser bloqueados por tetraetilamonio. Ahora, ya que hablamos sobre las neuronas, vamos a hablar sobre que hay un empaquetamiento donde estas neuronas van a ser la parte más pequeña, van a ser las células. Entonces, un conjunto de neuronas van a formar un fascículo y varios fascículos van a formar una fibra. Estas fibras se van a clasificar de acuerdo a Erlanger y Kaiser. Estos dos neurofisiólogos ganaron un premio Nobel por el descubrimiento de estas diferencias. Básicamente se van a agrupar en tres grupos, A, B y C, y de acuerdo a su función y a su diámetro, y también algunas características eléctricas. Aquí se va a decir que a mayor diámetro, mayor velocidad de conducción van a tener. Entonces los axones grandes van a tener como función la sensibilidad propioceptiva, la sensibilidad motora somática, el tacto consciente y la presión. Y los axones pequeños van a tener como función las sensaciones del dolor, la temperatura y las funciones autónomas. Como algunos consideraban que no todos los componentes de esta clasificación iban a ser homogéneos, se realizó otra clasificación numérica, pero esta los va a clasificar por el origen de la fibra. Igual va a tener su equivalencia con el otro tipo de clasificación. La desventaja de esto es de que resultó confuso, entonces pues van a tener diferente utilidad. Bueno, y tal vez ustedes se pregunten, ¿y para qué queremos clasificar estas fibras? Pues esto va a ser importante porque de acuerdo a su diámetro van a ser más susceptibles a la hipoxia, a los anestésicos o a la presión. Un ejemplo, podemos decir que las más susceptibles a los anestésicos locales van a ser las fibras C, es decir, las que tienen el menor diámetro, y las que son menos susceptibles van a ser las A, o sea, las que tienen el mayor diámetro. Para compararlo con un ejemplo cotidiano,
vamos a hablar sobre el síndrome de sábado por la noche o domingo por la mañana. Esto va a consistir en que por la intoxicación alcohólica, pues tus neuronas van a estar apagadas. Entonces, también por eso las personas llegan a dormir mucho en este periodo. Porque, bueno, también para recordar un poco, las fibras de menor diámetro se van a encargar de funciones sensibles y las de mayor diámetro de funciones motoras. Otro ejemplo va a ser en cuanto a la presión. Las más susceptibles van a ser las fibras A y van a ser las de función motora, y las menos susceptibles van a ser las de clasificación C, o sea, las de función sensitiva. Aquí igual lo podemos ejemplificar con algo cotidiano. Hay veces donde llegamos a dormir con los brazos detrás de la nuca, y esto va a provocar una obstrucción de nuestros nervios. ¿Por qué? Porque los más susceptibles van a ser los de mayor diámetro y van a ser los motores, como los que podemos encontrar en nuestras extremidades. También un ejemplo clínico se va a encontrar en la anestesia local. El objetivo de esta anestesia va a ser bloquear los conductos de sodio. Entonces, esto va a hacer que aumente el umbral de excitabilidad eléctrica. O sea que el umbral, como va a ser más grande, va a ser más difícil de alcanzarlo. También esto va a disminuir la rapidez de potencial de acción y se va a lentificar la velocidad de conducción axónica. Entonces, por esto es que vamos a poder realizar procedimientos o alguna cirugía sin que el paciente sienta. No es como que lo que dicen comúnmente de que los dormimos. Y pues nada más para platicarles un poco de la historia de la anestesia, vamos a tener que la cocaína fue el primer anestésico en los años de 1860. La persona que descubrió esto prácticamente aisló la sustancia y la probó, y después él presentó un adormecimiento en su boca. Y actualmente va a ser el único anestésico natural. Y bueno, recordemos que estamos hablando ya de un nervio, y la unidad más pequeña de este nervio va a ser una neurona. Entonces, como vimos, en el potencial de acción del todo o nada, pues va a ser individual por cada neurona. Entonces, para que el impulso se propague ya en una fibra, vamos a necesitar sumar cada uno de estos umbrales y las distancias de estos axones. Como cada uno va a tener un umbral diferente, no se va a dar a la vez en todos con un solo impulso. Es decir, un impulso puede estimular a una neurona, pero no al resto. Entonces, llega otro impulso y estimula a otra neurona. Y así se van sumando todos esos impulsos hasta que llega un estímulo máximo y se propaga teniendo un periodo de latencia, y después se da el potencial de acción. El siguiente subtema va a ser la sinapsis. Lo mencioné al principio como de manera muy rápida, pero bueno, aquí vamos a tener el concepto como tal, que va a ser la unión entre neurona que va a facilitar la transmisión de impulsos de una célula nerviosa a otra, de acuerdo a su ubicación. Y bueno, el segundo subtema va a ser la sinapsis. En el principio la mencionamos, pero vamos a retomar su concepto. Va a ser la unión entre neuronas
que facilitan esta transmisión de impulsos de una célula nerviosa a otra. Vamos a tener una clasificación de acuerdo a su localización. Van a ser axoaxónicas, axodendríticas o axosomáticas. Y igual me parece que lo mencioné, que puede ser hacia una célula muscular o glandular. También otra clasificación, de acuerdo a los efectos de descarga que van a causar en las terminaciones sinápticas, va a ser que pueden ser excitadoras o inhibidoras. Y finalmente vamos a tener la clasificación por el mecanismo de transmisión. Vamos a tener la sinapsis química y la eléctrica. La química prácticamente se va a regir por los neurotransmisores. Vamos a tener la hendidura sináptica, que va a separar la terminación de la célula presináptica de la postsináptica. Aquí vamos a tener receptores justo para estos neurotransmisores. También vamos a tener un engrosamiento postsináptico. Se le va a llamar densidad postsináptica. Va a ser un complejo ordenado de receptores específicos, proteínas de unión y enzimas inducidas por los efectos postsinápticos. Ahora, hablando de la sinapsis eléctrica, aquí se van a formar uniones intercelulares comunicantes por las membranas de las células presináptica y postsináptica. Estas uniones van a tener puentes de baja resistencia por los que van a pasar iones fácilmente. Para que se dé esta transmisión sináptica, vamos a hablar de los botones sinápticos. Estos botones van a ser terminaciones de las fibras presinápticas. En la corteza del cerebro y del cerebelo, estas terminaciones se van a situar en las dendritas y en las espinas dendríticas. En promedio, cada neurona se divide formando 2000 terminaciones nerviosas. Y en la terminación presináptica se van a observar estas vesículas que contienen neurotransmisores. Además de neurotransmisores, estas vesículas pueden contener otros compuestos y se van a clasificar de acuerdo a eso. Las sinápticas van a contener justo estos neurotransmisores, como la acetilcolina, la glicina, el ácido aminobutírico o GABA o glutamato. En las vesículas grandes se van a encontrar catecolaminas y en las pequeñas se van a encontrar neuropéptidos. Y bueno, ya hablamos de la transmisión, ahora vamos a hablar de la inhibición. Esto va a estar mediado por las neuronas que forman sinapsis de tipo axo-axónicas, mediante 3 mecanismos. El primero va a ser por la activación de receptores presinápticos que aumentan la conductancia al ion de cloro. Esto disminuye los potenciales de acción y la entrada de calcio. El segundo va a ser la inhibición directa de la liberación del neurotransmisor. Y el tercero va a ser que cuando se abren los conductos de potasio activados por voltaje, la salida de estos iones disminuye la entrada de calcio. Uno de estos neurotransmisores que van a tener como función la inhibición va a ser el GABA. Ahora vamos a hablar sobre las células postsinápticas. En su membrana van a tener proteínas receptoras, que se van a llamar receptores ionotrópicos. Estos van a poseer 2 elementos importantes. El primero va a ser el componente de unión, es lo que va a sobresalir de la hendidura sináptica. Y el componente intracelular es lo que va a atravesar su membrana hacia el interior de la neurona postsináptica. Lo que van a estar haciendo estos receptores es que van a controlar la apertura de canales iónicos en la neurona postsináptica y se le van a denominar canales ionotrópicos. Van a haber de 2 tipos, los catiónicos y aniónicos. En los catiónicos podemos inferir que van a estar ingresando cationes como el sodio, el potasio y el calcio. Y en los aniónicos
pues van a estar ingresando los aniones y también cloruro. Como hemos estado viendo, para que exista un potencial de acción, van a necesitar cambiar los voltajes en la membrana. Esta acción va a despolarizar los canales, dejando pasar los iones de calcio. Se cree que este mecanismo de liberación de iones de calcio se va a dar cuando llegan al terminal presináptico y se unen a moléculas proteicas en puntos de liberación. Y bueno, para que toda esta información viaje, vamos a requerir de dos mecanismos. Uno va a ser la sumación temporal. Aquí vamos a imaginarnos una neurona a la que va a estar estimulando una neurona nada más. Esta neurona estimulante va a mandar un estímulo, vaya la redundancia, va a hacer que estos canales de sodio se abran, se despolarice la membrana y antes de que se acabe, vuelve a mandar otro estímulo. Entonces va a estar mandando varios estímulos. En cambio, en la sumación espacial, vamos a imaginarnos una neurona a la que van a estar estimulando varias neuronas. Estas señales de todas las neuronas que van a estar estimulando a una sola van a abrir igual los canales de sodio, se despolariza y con este va a bastar para que se mande toda la información. Y ahora sí, lo prometido es deuda, ya que recopilamos toda esta información sobre las bases neurofisiológicas, vamos a pasar a la teoría del cable. Primero vamos a estar platicando sobre la historia de esta teoría. El origen de esta teoría empezó con William Thomson, quien en 1850 empezó a desarrollar modelos matemáticos sobre la corrupción de la señal en los cables de telégrafo sumergidos bajo el agua. A partir de esta década, muchos más investigadores empezaron a aportar a este modelo con diferentes analogías, como la conducción de calor o como los cables submarinos de Kelvin. Pero hasta la década de 1950, las técnicas ya habían mejorado como para poder medir la actividad eléctrica de neuronas individuales. Así es como esta teoría llegó a ser importante para el análisis de grabaciones de microelectrodos intracelulares y también para las propiedades eléctricas de dendritas neuronales. Un poco más tarde, la teoría del cable con sus derivados matemáticos permitió que estos modelos neuronales fueran cada vez más sofisticados. Ahora vamos a ir desglosando toda esta ecuación del cable. Primero tenemos que mencionar que esta teoría va a calcular el flujo de una corriente eléctrica a lo largo de las fibras neuronales, pero en particular de las dendritas que reciben la entrada de sinapsis en diferentes lugares y tiempos. Aquí podemos imaginarnos a las dendritas y a los axones como unos cilindros que van a tener segmentos con dos como características: la capacitancia y la resistencia. La capacitancia de una fibra neuronal se va a producir por fuerzas electrostáticas que van a estar actuando a través de la membrana celular. Y las resistencias van a ser debido a la fuerte resistencia que el citoplasma impone al movimiento de cargas eléctricas. Para poder entender mejor esta ecuación cable, se simplifica la fibra. Se va a suponer que la membrana va a estar completamente cerrada
y no va a perder corriente con el exterior y no va a haber capacitancia. Ya que se organiza toda esta ecuación, van a aparecer otros términos importantes. Uno de ellos va a ser la constante de longitud. Esta constante nos va a indicar hasta qué punto una corriente se va a extender a lo largo del interior de la célula. Y esto influye en la tensión a lo largo de la distancia. Y bueno, esto va a ser importante porque va a tener un sentido. Porque mientras la resistencia de membrana sea mayor, más corriente va a quedar dentro del citoplasma. Y mientras mayor sea la resistencia del citoplasma, más difícil va a ser que la corriente viaje a través de este citoplasma y va a atravesar menos distancia. El otro término va a ser la constante de tiempo. Esto va a tener gran interés para las neurociencias, ya que lo que nos va a interesar es saber qué tan rápido cambia este potencial de membrana en una célula, en una neurona. Entonces esta constante de tiempo nos va a decir que mientras mayor sea la capacitancia de membrana, va a necesitar cargar y descargar una porción de membrana. Y esto va a hacer que dure más este proceso y se va a retrasar el potencial de membrana tras la entrada de corriente. Y bueno, ya que se conoce esta ecuación general del cable, va a ser interesante que se van a parecer a otras ecuaciones, como la de difusión de calor, la de propagación de sonido y ondas electromagnéticas, y el flujo de electricidad en un medio conductor. Y bueno, pues esto me llama la atención porque como recordamos, en la historia y en el descubrimiento de esta teoría, los investigadores aportaban a esta teoría mediante analogías de este tipo. Y bueno, ya para ir concluyendo con el tema, me gustaría recordar que esta teoría duró bastante tiempo y inicialmente se decía que tuvo un desarrollo errático, pero hoy día va a ser el método de elección para el análisis de esta actividad eléctrica en células cilíndricas, en condiciones de reposo y durante la actividad. Así que, pues nunca hay que rendirnos en cuanto a la investigación. Y también algo que me gustaría destacar acerca de este tema es cómo muchos investigadores fueron aportando por su lado hacia esta teoría. Así que aquí yo creo que podemos recordar lo que podemos hacer si trabajamos en equipo. Muchas gracias por escucharme, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.